Jesús establece que sin unidad ninguna casa puede prevalecer. Primer principio, la primera importancia de la unidad es que sin ella ninguna casa, ninguna visión, ningún ministerio puede prevalecer, ni siquiera el infierno. Si no fuera por la unidad, el infierno no prevalecería. El infierno está perfectamente unido. Y gracias a eso es que pueden hacer estragos en las ciudades y los países. Por eso es que decimos que una iglesia dividida nunca le podrá ganar a una tiniebla unida. Por eso, porque son principios. Y Jesús lo dice en Lucas 11:17, dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís por Beelzebú, yo echo fuera a los demonios. Jesús dice esto porque lo estaban acusando a él de que él liberaba a través del mismo diablo. Y entonces él usó esa experiencia para hablar de la unidad. Y en este texto él establece un principio poderosísimo. Y habla que tanto las tinieblas como el cielo se mueven con unidad. Y que la unidad es clave. Por eso en una ciudad los demonios no discuten con los demonios de mayor jerarquía. No dicen no me parece, no me cuadra, vamos a hacerlo de otra manera. Solamente dicen sí, mi general. Y en esa dirección las tinieblas arropan porque hay unidad absoluta en el infierno. Hay unidad absoluta en las tinieblas. Por eso no nos podemos quedar atrás como iglesia y tenemos que entender estos principios. Ahora, hijos, ¿la unidad dónde empieza? ¿Dónde creen ustedes que empieza la unidad? ¿Quién lo dijo? En uno mismo. Porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo tengo que tener pasión, entrega, dedicación, decisión, radicalidad dentro de mí para yo ser efectivo. Porque la gente que está dividida dentro de sí misma no llega a ningún lado. ¿Por qué no llega? Porque no puede generar la fe suficiente. No puede generar la pasión suficiente. No puede generar las ideas creativas porque dentro de sí están divididos. Si yo estoy en una iglesia, digo, me voy, me quedo. Me voy, me quedo. ¿Es mi iglesia? No es mi iglesia. ¿Es mi visión? No es mi visión. ¿Qué va a pasar con esa persona? Que nunca va a generar cosas importantes de peso, porque es como un carro que va en primera y después en neutro. Primera, neutro, retroceso, nunca avanza. Entonces la unidad, ¿dónde empieza? En uno mismo. Por eso el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Por eso es que yo no puedo vivir en la carne y puedo vivir en el espíritu a la vez. Dice que la carne y el espíritu se oponen para que no hagamos lo que queramos. Por eso la unidad del espíritu es clave. Por eso las personas que un día están en la carne, otro día están en el espíritu, no tienen unidad dentro de sí mismos y no pueden generar lo espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso que los carnales, bien carnales, son efectivos en la carne. Y los espirituales, bien espirituales, son efectivos en el espíritu. Pero los carnales espirituales a la vez no son efectivos ni en la carne, ni pecan bien, ni se santifican bien tampoco. Porque ellos mismos, cuando van a pecar, peco o no peco, peco o no peco, están divididos. Y cuando se van a santificar, ¿me santifico o no me santifico? ¿Sí lo hago o no lo hago? Entonces hay división, doble ánimo. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Quebrantamos la división en nombre de Jesús. Ahora, la división es un espíritu terrible que puede permear a una persona. Hay personas que son inteligentísimas, pero nunca logran nada en la vida porque tienen división en sí mismos. Tienen doble ánimo, división. División viene de la palabra di y de la palabra visión, dos. Di de dos visiones. Por eso tú tienes que definirte en la vida
definirte con Dios, definirte con Cristo en unidad. Segundo instancia de la unidad, ¿dónde podíamos verlo? Podemos decir que unidad en el matrimonio. El matrimonio es una expresión también de unidad si está dividido en criterios, dividido en metas, dividido en opciones, dividido en la perspectiva. Tampoco ese matrimonio va a lograr mucho, porque en vez de unir la fuerza de uno y otro hacia su proyecto de vida, sus fuerzas son uno contra el otro. Y como son uno contra el otro, siempre están retrasando su proyecto de vida. Pero cuando el matrimonio camina en unidad, entonces las fuerzas se unen y se dirigen a golpear las tinieblas, a golpear la escasez, a golpear las metas para conquistarlas. Por eso la clave del matrimonio es la unidad. La familia, también vemos la unidad en la familia. Por eso el poder de la unidad. Una familia que está unida, que ora, que tiene metas, que tiene un orden, que tiene parámetros y camina en esos parámetros de unidad, es una familia que nada ni nadie va a poder con ellos. ¿Por qué? Porque funcionan bajo las reglas de la unidad, que empieza en el sacerdote de la casa, después viene al matrimonio y después permea a la familia. Luego podemos ver la unidad en la iglesia. Una iglesia que camina en unidad puede conquistar metas. ¿Por qué conquista metas? Porque todos creen en la visión. La visión trae unidad. Si nosotros estamos en esta iglesia y creemos que Dios nos entregó ese movimiento de unidad para que nosotros ayudemos a unir el país, es una pasión que debe arder en todos nosotros. Si nosotros hemos creído en la transición de un país hacia Cristo, si nosotros hemos creído en la excelencia, creemos en la militancia, creemos en la santidad, creemos en el amor, creemos en la fe, y todos esos valores en unidad se establecen en nosotros y en la iglesia, entonces esas 7 columnas del diseño de la casa van a construir un gran edificio en unidad. Porque dice que todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la unidad viene a la iglesia. ¿Por qué esta iglesia ha logrado lo que ha logrado? Por la unidad. Y todavía nos falta mucho por recorrer y mucho por alcanzar y mucho espíritu de unidad que conquistar. Pero con los pocos niveles o medios niveles de unidad, para no ser tan modestos, con los medios niveles de unidad que hemos alcanzado, llegamos a una campaña, llegamos a un lugar y todo el mundo le cae como moscas a la miel. Le cae video, le cae fotografía, le cae streaming, le cae teatro, le cae esto, le cae lo otro, cada uno lo suyo, y cuando venimos a ver, todo está establecido. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de unidad definido que nos bendice, nos ubica, nos da una visión, nos da un mismo sentir y podemos lograr grandes cosas. Por eso el poder de la unidad. Den un aplauso al Espíritu Santo en esta noche. Gloria a Dios. Cuando no hay unidad, ¿qué hay? Entonces dice aquí Jesús, nuestro Señor dice, que una casa dividida contra sí misma cae. Por eso, gracias a Dios por la revelación de la paternidad espiritual. Porque la paternidad espiritual es lo único que hace que una iglesia no se divida. Porque la paternidad espiritual hace que en la casa haya una sola visión. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando dice oyen mi voz, no es que oyen mi voz por oír mi voz, sino que oyen mi mensaje, oyen mi visión, oyen mi línea, se identifican, se unen a ella y la siguen. Por eso la casa tiene unidad. ¿Estás entendiendo? Pero si no hay eso, la casa es asolada. ¿Sabes lo que significa asolada? Empiezan a haber pleitos, discordias, problemas, falta de respeto, empiezan a haber muchas cosas terribles y empieza a dañarse todo. Se va el gozo, todo es por compromiso, se va la presencia, porque por falta de unidad la casa es asolada y termina cayendo, porque es asolada y cae.
Cuando hay división en la persona, cuando una persona es un profesional y termina recogiendo lata en la calle, es porque la división de sí mismo lo asoló hasta que cayó. Cuando un matrimonio empezó en victoria, empezó bien, pero termina divorciado, repartiendo bienes, haciendo todo esto, es porque fue asolado por falta de unidad, porque la división entró. Entonces fue asolado hasta que cayó. Siempre antes de caer viene un proceso de decaimiento, de asolamiento, donde se va deteriorando la visión, porque el espíritu de división lo que hace es crear muchas cabezas y muchas visiones en una, para que ninguna se respete con la otra, y entonces pierde la fuerza, porque la unidad está la fuerza. Entonces el espíritu de división, ¿por qué la iglesia en Venezuela no ha llegado al nivel? Ahora, hay algo poderoso con la unidad. Nosotros no vamos a lograr la unidad, porque la unidad ya la logró Cristo. Nosotros vamos a guardar la unidad. Hay una diferencia entre lograr la unidad, en la cual nosotros no tenemos ese poder, porque así como no tenemos el poder para librarnos del pecado, tampoco tenemos el poder para lograr la unidad. Pero Cristo ya venció el pecado. ¿Pero por qué pecamos? Porque nosotros no nos agarramos esa promesa y no nos hemos hecho dueños de eso. Pero es que nosotros vamos a vencer el pecado, ya Él lo venció. Lo que tenemos que hacer nosotros es tomar la promesa y preservar la santidad en nosotros. Así es la unidad. La unidad ya está lograda, porque Cristo la logró en la cruz del Calvario. Toda la herencia Cristo ya la conquistó. Nosotros lo que hacemos es guardar, guardar, guardar. ¿Ok? Entonces, asolamiento, ¿qué es? Decaimiento. ¿Cómo es una empresa? Una empresa dividida a unida. Si usted lleva el principio de unidad, llévelo al matrimonio, llévelo a la empresa, llévelo a la iglesia, llévelo a un ministerio dentro de la iglesia, llévelo a la familia, llévelo a la ciudad, llévelo al país. Llévelo al país. Pablo nos invita a la unidad. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos. La unidad empieza a manifestarse de alguna manera. La primera manera como se manifiesta la unidad es que hablemos todos una misma cosa. Mismo lenguaje, una misma cosa, una misma cosa. Que hablemos todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Mire qué tremendo. La exigencia es unidad perfecta. ¿Cómo es la unidad perfecta? Que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Cuando Satanás empieza a asolarte, empieza a usar los errores de tu hermano, los errores de la iglesia, los errores del pastor, los errores del líder, los empieza a usar para asolarte, porque él siempre va a usar algo. Pero su propósito es asolar, asolar para dividir, asolar para dividir, asolar para que caiga. Entonces él va hasta que te termina sacando de la iglesia. Si te sacó de la iglesia, te dividió del cuerpo. Al dividirte del cuerpo te caíste, porque quedas sin cobertura y quedas en las manos del enemigo. Y si te fuiste para otro cuerpo pensando que era mejor, más te vale que no sea porque te dividiste y te fuiste, sino porque Dios te llamó. Hay una diferencia entre salir de un lugar porque te dividiste a salir de un lugar porque Dios te llamó. Y tú tienes que saberlo. ¿Cómo sé yo? Voy a hablar en lengua para que usted me entienda esto. Para revelar este pequeño dato, para que usted lo entienda para toda su vida. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que sale de una iglesia porque Dios lo llamó a salir, a cuando una persona sale dividido? Cuando una persona sale porque Dios lo llamó, sale en su mejor momento, en su momento óptimo, en su momento wow, de gloria, en su momento donde todo el mundo tiene un buen testimonio de él, donde todo el mundo, wow, qué fruto, y de repente Dios lo llama a salir. Y todo el mundo dice, oye, no, eso se veía venir porque era su momento, porque ya su testimonio, su carácter habló por él o habló por ella. Pero cuando yo me divido,
porque estoy inconforme, porque no acepto el proceso, porque dentro de mí no empecé a hablar una misma mente, ni una misma palabra, sino que yo me dividí dentro de mí de la visión. Entonces yo entro en un proceso de asolamiento, un proceso de inconformidad. Eso me divide del cuerpo y me saca, porque el lugar donde me voy es mejor que el que estaba antes. Yo creo que cuando Dios te manda a salir de un lugar, es porque Dios te hace que completó un ciclo y empieza otro. Pero la condición de tu salida es tu mejor momento espiritual. No es que yo estoy deprimido y me voy porque estoy deprimido. No es que yo estoy inconforme y me voy porque estoy inconforme. No es porque es que no me siento bien, no, porque entonces no me estoy yendo unido, me estoy yendo dividido de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. O entienda esto, entiéndalo. O sea que si tú te quieres ir de la iglesia, procura que te vayas en tu mejor momento. Momento donde tú estés 100% en el liderazgo, 100% en el testimonio, 100% en la visión, 100% en la unción, 100% en la gloria, que tengas un buen testimonio ante la congregación y que estés Y entonces, pastor, tengo el llamado de irme a la iglesia. ¿Quién me diría eso si está 100%? A menos que verdaderamente tengas un llamado de Dios. Y entonces con toda la bendición puede ser enviado y puede ser respaldado. Porque el volcán te calentó tanto que te llevó a una expresión de gloria y ya te sacó a otro nivel. Ese es el orden correcto. Amén. Gloria a Dios. ¿Ah? Más que salir, es enviado, así es. Ahora, la unidad en el acuerdo desata autoridad. Por eso estamos hablando hoy esta clase del poder de la unidad. La unidad desata autoridad. Dios lo estableció así. Dice Mateo ahí: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la unidad? Con el versículo siguiente, que dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, que ese versículo que usamos, lo que atemos en la tierra será desatado en los cielos y viceversa. Eso es en el marco de la unidad. Eso es en el marco del acuerdo que se produce ese nivel de autoridad. Vamos a ver, mis hijos, cómo era la unidad en la iglesia. Recordemos que los movimientos de restauración que empezaron por la restauración de todas las cosas del año 1500 en adelante con Lutero, empezaron para restaurar verdades que en la iglesia primitiva estaban al 100%, pero que en el periodo de oscurantismo bajaron a una mínima expresión. Entonces empiezan a levantarse movimientos de restauración en el mundo, que ahora ha habido como 10 movimientos de restauración. El movimiento de unidad es el 11, gloria a Dios, que es mundial. Este es un movimiento mundial, porque es un movimiento del Espíritu, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la unidad era una área que estaba al 100% en la iglesia primitiva. No es que no tenían sus problemas, no es que no tenían sus diferencias, siempre las han habido. Pero la unidad se manifestaba en la iglesia del Señor al 100%. Así como se manifestaba el evangelismo, así como se manifestaba la oración, así como se manifestaban los dones, la profecía, así como se manifestaba el amor. La unidad se manifestaba al 100%. Cuando vino la época de oscurantismo del año 400, que empezó más o menos allí hasta el 1500, casi 1100 años de oscurantismo, donde el mundo se paralizó prácticamente, no hubo avances tecnológicos, no hubo avance de nada. La historia se paralizó por 1000 años. Entonces empieza con Lutero la reforma y empieza el movimiento protestante que arranca con la restauración de la verdad, que la salvación no es por obras, sino es por fe. Y esa verdad rodeó el mundo y todo el mundo empezó a entender que no era pagándole cosas a la iglesia, que no era pagando bulas papales, que no era pagando cosas, sino que era creyendo en Jesucristo. Esa conciencia rodó en el mundo y la gente lo entendió y fue salva.
Así como ese movimiento se desataron 10 más. Entonces la unidad en la iglesia primitiva estaba al 100%. Vamos a ver cómo era. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 2, a partir del 43 que acabamos de leer, nos da una reseña, la palabra de Dios, de cómo se manifestaba la unidad en la primera iglesia. Y de ahí podemos extraer algunos detalles, 7 detalles específicamente. ¿Cómo se manifestaba la unidad? Número 1, había temor de Dios en todo. Toda la gente tenía temor de Dios. No había crítica, no había tanta envidia, no había sino había temor de Dios. Había temor de Dios. ¿Cómo se manifestaba la unidad? Habían maravillas y señales. Habían señales extraordinarias. Cuando la unidad empieza a posicionarse, ya no es que un pastor es usado aquí y otro pastor allá, sino empiezan a haber señales en todo el pueblo. Empieza a desatarse porque se liberaron las tinieblas y empieza a manifestarse el reino de Dios. Es una de las características de la unidad. Número 3, compartían con los que no tienen. Por eso esto es algo que tenemos que empezar a vivir. Cada uno tiene que tratar de estas cosas porque esto es parte de la unidad. Compartían con los que no tienen. Otra, se congregaban diariamente. ¿Usted se imagina un pueblo que comparte con el que no tiene? Tienen temor de Dios, hay señales, todos los días se congregan. ¡Wow! Eso era avivamiento. Eso era una gente que estaba metida, no estaba dividida entre la televisión y la iglesia. No estaba dividida entre el mundial y la Biblia, no. Sino ellos estaban centrados en lo que querían, un avivamiento para su ciudad. Gloria a Dios, gloria a Cristo. ¿Qué más hacían? Comían juntos en las casas, con alegría, no para chismear los unos de los otros, ni para criticar a los pastores, no. Sino ellos comían juntos porque a veces cuando alguien te invita a comer, padre, tienes que cuidarte, porque no sabes cuál es la agenda oculta que trae. Porque después que se come la hamburguesa, y viste cómo dirigió la hermana, y viste los zapatos que tenía, y empieza todo el chisme. Eso no pasa aquí, gloria a Dios. Ni tampoco las iglesias que están viendo el discipulado por televisión, no. Comían juntos en la casa con alegría y sencillez. Esto es parte de la unidad. El compartir los alimentos, tomarse un café, comerse una comida, reunirse en las casas, compartir. Eso es parte, no es solamente orar juntos, es una parte, ¿verdad? Tenían buen testimonio con los de afuera. La iglesia tenía buen testimonio con los de afuera. Dice que tenían favor con todo el pueblo. O sea que no era una iglesia como la que a veces hoy alguna gente dice, ya eso está pasando, gracias a Dios, porque ahora es una iglesia nueva y diferente. Bueno, yo quiero contratar todo, pero no evangélico. Yo no quiero nada con cristianos. No, viene el tiempo que nada más van a querer cristianos solamente, aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia a través de la unidad empieza a posicionarse y a hablar todo una misma mente, un mismo corazón, el lenguaje de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y el Señor añadía los que se salvaban. ¿Quién lo añadía? ¿Quién lo añadía? El Señor. Cuando se desata la unidad, recuerden lo que Dios me mostró acerca de la unidad y el evangelismo, que es un principio tremendo. De 1 millón de personas que pueden recibir a Cristo y confesar a Cristo como Salvador, ¿cuántas se convierten de verdad? ¿Cuántas pasan realmente de confesión a conversión? Pues conversión es que yo deje el pecado, que empiece a congregarme, que empiece a orar, que empiece a leer la Biblia y empiece a cambiar mi vida. Eso es conversión. No que en un momento diga, te acepto Cristo como Salvador y Señor y ya, y sigo con mi vida igual. ¿Qué pasa? En las ciudades hay una capa enorme de tinieblas que produce fortalezas mentales sobre la gente. Cuando hemos estudiado los avivamientos,
Cali, Almolonga, Fiji, Uganda. Hemos visto algunos factores comunes. De repente, después que los pastores empiezan a humillarse, a orar, a vigilar, a buscar a Dios juntos, llega un momento que se puso un punto de quiebre en los aires. Y cuando se produce ese punto de quiebre en los aires, de repente empiezan a haber conversiones masivas. Miles y miles y miles así, automáticamente empiezan a convertirse, a llenar las iglesias. Y las iglesias en esos países han pasado de 100 personas a 5,000 en un mes. Han pasado de 5,000, de 100 a 50,000 en algunos casos. Ha pasado así, y hacer 3 y 4 cultos en el día de 50,000 personas. Y cuando era una iglesia que por 30 años no pasaban de 500. ¿Por qué? Porque las miles, una pregunta, ¿a cuántas personas se le ha predicado el evangelio? ¿O cuántas personas cree usted que han recibido a Cristo pero no se han convertido? Bueno, esa gente está como unos zombies así. Porque aceptaron, pero no se han convertido. Cuando la unidad en una ciudad por la oración, la intercesión y la unidad golpea las tinieblas, las fortalezas mentales caen y la gente pasa un switcheo de confesión a conversión. Y por eso vemos conversiones masivas en las ciudades. Y de repente en la iglesia se desata el crecimiento. Entonces, el evangelismo y la unidad van juntos. Porque evangelismo sin unidad no es eficaz. Porque produce confesiones, pero no conversiones. ¿Por qué? Ahora son salvaciones latentes. Son conversiones latentes. No hay latentes. La gente recibió. Hay que hacer el trabajo. Eso hay que hacerlo. Y hay que multiplicarlo. Pero sabemos que hasta que la ciudad y los aires espirituales no sean liberados, la gente no va a pasar masivamente a conversión. Y lo hemos visto, ya es una experiencia de países. Por eso es que aquí el Señor añadía cada día, porque la unidad en que se movió la iglesia producía solita conversiones. Producía solita conversiones. El liderazgo en la primera iglesia funcionaba en acuerdo. Son características del poder de la unidad. El liderazgo no era independiente. No eran pastores, líderes independientes haciendo lo que sentían hacer, ausentes del cuerpo. No. Había un reconocimiento entre pastores, apóstoles. Había un acuerdo. Había la búsqueda de un mismo sentir. Y así se manejaba la iglesia primitiva. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, ¿y qué más? Y maestros. Empezaron a nombrarse los ministerios, ¿verdad? Hechos 13. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Cuántos eran? En este caso, eran 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo fue enviado Pablo al ministerio? A través de la búsqueda de Dios y a través del acuerdo de los líderes que respaldaron este ministerio. Otra. Entonces pareció bien, ¿a quién? A los apóstoles. A los apóstoles y a los ancianos. Aquí vemos la unción de cuerpo manifestada en la unidad de la iglesia primitiva. Con toda la iglesia, apóstoles, ancianos y toda la iglesia. ¿Qué le parece? No es que le pareció bien a uno y lo hizo, no. Apóstoles, ancianos y a toda la iglesia les pareció bien, ¿verdad? Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo. Y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Estos eran gente de testimonio. Dice que eran varones principales. Porque ha parecido bien, en Hechos 15, 28, y esto es uno de los eslogan o los clichés o las frases o las máximas espirituales
que usamos, ¿verdad?, para determinar cosas en la unidad. Esto se estableció como una norma, ¿verdad?, como algo a seguir, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Cuando algo se da donde le parece bien al Espíritu Santo y hay testimonio arriba y abajo, eso es una tremenda confirmación de que Dios quiere hacer algo. Ahora, no es una regla, porque si alguien no está sintonizado, si hay 10 personas y una recibe la luz del Espíritu, pero los demás están desenfocados, entonces ahí no se da. Porque para que esto se dé, todos tienen que estar en el Espíritu. Todos tienen que estar en sintonía con el Espíritu para que de verdad pueda haber el acuerdo. Esto es lo que se llama el acuerdo, ¿cómo se llama, Hugo? El consenso. Esto es lo que se llama el acuerdo de consenso. Cuando en una mayoría, ¿verdad?, se establece algo. El gobierno de Dios no es democrático realmente. El gobierno de Dios es teocrático, porque es la dirección de Dios recibida de los hombres de Dios. Pero cuando es la voz de Dios, la gente espiritual recibe esa voz, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ok. En la unidad tenemos que entender, y por eso esta clase, porque esta clase va a rodar como fundamento en la nación, ¿verdad?, lo que es la unción de miembro y la unción de cuerpo. La unidad, tenemos que entender lo que es la unción de miembro y la unción de cuerpo. La unción de miembro, ¿para qué es? Para echar fuera demonios. Dice Marcos 16, 17, demonios de personas. Demonios de personas. Dice Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Esa es la unción de miembro, ¿verdad? Por eso una iglesia o un pastor tiene una autoridad limitada sobre cierta jerarquía espiritual como ministerio solo, porque está en la unción de miembro. Pero la unción de cuerpo es otra cosa, y la unidad funciona. El poder de la unidad funciona en la unción de cuerpo. Vamos a ver cómo es esto. ¿Para qué es la unción de cuerpo? Para reprender principados y potestades en ciudades y territorios. Una cosa es liberar a una persona y una cosa es liberar a una ciudad. Una persona es liberar a una persona que tiene ataduras de demonios y otra cosa es liberar una comunidad. ¿Es liberar una ciudad o es liberar un país? Son dos cosas diferentes. Para una cosa se necesita la unción de miembro, para la otra la unción de cuerpo. En Daniel 10:13 nos enseña un poquito más específico esto. Cuando Daniel estaba orando por Babilonia, ¿verdad? Estuvo 21 días ayunando, todos sabemos, y no venía la respuesta, pero había en esos 21 una gran lucha espiritual. Podemos decir que tenemos 7 años haciendo este trabajo de unidad fuertemente y hemos estado golpeando, pero en los aires hay una gran batalla espiritual para que se produzca la liberación definitiva. Pero estamos peleando la buena batalla de la fe. Y aquí dice que, si vemos el versículo 12, pero aquí está el 13, en el 12 dice que desde que él empezó a orar, salió la respuesta. Pero dice, mas el príncipe del reino de Persia, fíjense, el príncipe, ¿de dónde? Del reino de Persia, o sea, un principado que gobierna toda una nación. La nación de Persia, el imperio de Persa. El príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, había una batalla tremenda en los aires, entre los principados que gobernaban a Persia, la intercesión de Daniel y el arcángel Miguel, que fue enviado para ayudar. Después dice, un poco más adelante, en el verso 20,
Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Está entendiendo, no? Los niveles de batalla. Los niveles de batalla de una nación son diferentes a los de una iglesia. Son diferentes a los de una persona, un individuo. Por eso, una cosa es la unción de miembro y otra cosa es la unción de cuerpo. Porque hay reyes espirituales, principados asignados a naciones a controlar. Cuando vemos la inseguridad, cuando vemos la escasez, cuando vemos la corrupción, cuando vemos todos los males que aquejan ciudades completas, el trasfondo son principados de ciudad. Y tenemos que entenderlo. Y por eso la única manera de quebrantar eso es desarrollar la unción de cuerpo. Porque la autoridad está en el cuerpo. Otra vez os digo que si dos se ponen de acuerdo y desatan, será atado. Y si desata, será desatado. Entonces, la unción de miembro, de cuerpo, es para liberar ciudades. Los principados, un poquito más arriba, los principados no entran en personas. Porque si un principado entra en una persona, creo que la revienta. Porque los principados no son para controlar a un individuo. Los principados son para controlar conjuntos de individuos a la vez. Son territorios, son jerarquías demoníacas, territoriales. Los principados no entran en personas, eso lo hacen los demonios, y pueden haber legiones. Pero los principados y potestades tienen control sobre ciudades y territorios. Cuando habla de gobernadores y principados, no está hablando de miembros, sino de cuerpo. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿a quién? Por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, la iglesia de la ciudad de Caracas, la iglesia de Venezuela. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Recuerde, príncipe de Persia, príncipe de Grecia, gobernando un territorio, una nación, una ciudad. Entonces, ¿a quién se le entrega la autoridad? A la iglesia. El problema es que el espíritu de división nos metió una cosa en la cabeza donde nosotros mismos le empezamos a poner nombre a todas las iglesias, cuando realmente es la iglesia de Jesucristo. Aquí todo se debería llamar la iglesia de Jesucristo, no de los santos de los últimos días, no. No esa. Debería ser la iglesia de Jesucristo, porque es la iglesia de Jesucristo. O sea, el cielo no ve a Caracas como 3,000 iglesias. El cielo ve una sola iglesia en Caracas. Y si esa iglesia en Caracas se pone de acuerdo y quebranta las tinieblas, los principados que gobiernan Caracas tienen que desalojar la ciudad es liberada y empieza el avivamiento, gloria a Dios. Y empieza el mover poderoso de Dios. Y entonces ese poco de gente que ha recibido a Cristo va a pasar de confesión a conversión. Y entonces no va a haber iglesia que sostenga a nadie. Va a tener que congregarse en las avenidas, en los estadios, en los lugares abiertos, porque va a ser miles y miles y miles y miles congregándose. Entonces, Dios tiene a toda la gente trabajando. Gloria a Dios por lo que evangelizan. Gloria a Dios por lo que hacen el trabajo en las calles. Gloria a Dios por el trabajo social. Pero todo eso se va a conectar cuando la iglesia se una y quebrante los poderes de las tinieblas. O sea, todo ese trabajo que todo el mundo está haciendo, hasta ahora, no ha logrado parar lo que está pasando. Ningún ministerio en Venezuela ha logrado parar lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una casa dividida contra sí misma es asolada, es guarimbiada. No hay arroz, no hay papel, el dólar sube, los pasajes están caros. Eso es asolamiento. Entonces, no vamos a esperar a que seamos totalmente asolados para unirnos, ¿verdad que no? Vamos a entender la revelación de la unidad para no llegar al asolamiento que nos lleve a la caída total. Por eso, cuando Dios levanta este movimiento de unidad, es para traer conciencia de estas cosas a la nación
y empezar a romper la barrera, establecerse y entender que la pelea no es entre nosotros, sino es con los aires espirituales, con los principados y con los gobernadores para que las ciudades sean liberadas. Si entendemos eso, si nos revela eso, hasta ahí llegó el diablo en Venezuela. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Aleluya. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire qué tremendo. O sea, una autoridad perpetua. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué cosa sometió? Lo dice la primera parte. Diga, principados, autoridades, poderes, señoríos, todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. O sea que si agarramos esta palabra hoy, el 2021 o el siglo XXI y el siglo XXII, está bajo la autoridad de la Iglesia de Cristo en Venezuela. Tenemos 200 años de autoridad según esta palabra. Y cuando 200 años alguien la lea, tiene 200 años más. Porque esto cada vez que la lee es este siglo y el venidero, gloria a Dios. Eso es como el cartelito que está en la bodega que dice, hoy no se fía, mañana sí. Mañana, hoy no, hoy tampoco, mañana sí y así. Gloria a Dios. La autoridad que se le fue dada a la iglesia es eterna, es permanente, pero tenemos que tomarla, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, en la Biblia tenemos un ejemplo poderosísimo, 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 poderosísimo del poder de la unidad. Fíjense, estaban haciendo un evangelio, una doctrina nueva, en un mundo donde se le hacía culto a tres cosas terribles: a la sangre, a la muerte, se le hacía culto al sexo, a la lujuria, a las pasiones, y se le hacía culto a los dioses, con D minúscula, dioses, porque hay un solo Dios con D mayúscula que se llama Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y el Señor de los señores. Aleluya. Los demás son pseudo dioses con D minúscula. Pero el mundo, la cultura, creía en muchos dioses, en tener muchas mujeres, todas las que quisieran, y en tener muchos vicios y en la muerte, hasta el punto que disfrutaban las ejecuciones públicas de los circos y en las arenas. En ese ambiente se levanta una iglesia nueva que predica todo lo contrario. Predica una sola mujer, predica un solo Dios y predica no la muerte sino la vida. Tremendo contexto y tremenda contradicción. Tremenda contradicción. Pero en ese ambiente, lo que estaba detrás de la adoración tenía que ser quebrantado. Y había principados tremendos. Y había un principado, así como los reyes de Persia, de Daniel. En la iglesia de los Hechos había un principado que gobernaba toda Asia. Y de Asia era la idolatría principal. Recuerde que el concilio apostólico en Jerusalén le impone las manos a Pablo y lo envía al ministerio. Y Pablo, cuando llega a Éfeso, llega con la autoridad establecida por el concilio apostólico. Ya con la autoridad establecida por los ancianos, por la iglesia. Aunque él llegó solo, pero llegó con un poder delegado, gloria a Dios. Llegó con la autoridad de la iglesia sobre él, no con un ministerio independiente, sino con la autoridad de la iglesia sobre él. Y mira lo que pasó aquí. Pablo llega a Éfeso y empieza a predicar. Y mira lo que pasaba en Éfeso. En Éfeso fue quebrantado el principado de Diana, de los efesios, que tenía detenido el avance del evangelio. Y había el gobierno espiritual de agoreros y adivinos. Esa era la realidad. Un principado espiritual que tenía cientos de años de años gobernando. Eso no permitía que se establecieran iglesias, que se convirtiera gente. Las iglesias de Asia, ni Esmirna, ni Éfeso, ni Teatira, ni Pérgamo. ¿Cuál es la demás?
ni la Odisea, ni Filadelfia se habían fundado, porque esas son las 7 iglesias de Asia. No había evangelio. Estaba comenzando todo, pero para que todo se liberara, había que quebrantar un principado. Se llamaba Diana. Se llamaba Diana los Efesios, que tenía un templo que venían de toda Asia a adorarlo. No se podía hacer nada hasta que ese principado fuera quebrantado. Por eso Pablo llegó con la autoridad del cuerpo de Cristo, con la autoridad de la iglesia, que es la única que les da a conocer a los principados y las potestades, y la autoridad que es sobre todo nombre, señorío y poder se le dio a la iglesia. Entonces miren lo que pasó. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué le parece? ¿Con quién se estaba peleando ahí? ¿Usted cree que un hombre, un ministerio se puede meter con ese demonio? ¿Que un ministerio se puede meter con un demonio ancestral? No, tenía que ser la autoridad de la iglesia. Ahora, la iglesia puede comisionar. Es como cuando alguien le da un poder a otro y entonces puede comprar y vender y hacer todo, pero con un poder delegado. Puede comisionar y puede dar el voto de confianza o puede avalar una persona y entonces ahí va con el poder de la iglesia. Entonces Pablo empezó a hacer esto, empezó a ser quebrantado el principado de Asia y se producen niveles de liberación. El primer nivel de liberación que se produce es personal, la opción de miembro. Los demonios de las personas salen. Segundo nivel de liberación, conversión. Y empiezan los agoreros, los hechiceros, a romper sus cuerdas, a romper sus talismanes, a romper sus pepites, todo lo que tienen puesto y entregarse a Cristo como Salvador, reconociendo que no hay poder en esas cosas, sino solo en Jesús. Y el tercer nivel de liberación es el establecimiento del evangelio en forma de iglesia y ministerios poderosos en las regiones. Cuando los aires son liberados, pasan estas 3 cosas. La gente se convierte a Cristo, convierte, no confiesa, convierte. Segundo, empiezan los hechiceros y brujos a traer sus cosas y a quemarlos en el fuego y a botarlos en la basura. Y tercero, se establecen iglesias y ministerios poderosos en las regiones. Eso pasa cuando la iglesia quebranta a los principados que están en los aires. Por eso aquí vemos, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Primer nivel de liberación. Primer nivel de liberación. Confesando y dando cuenta de sus hechos. Segundo, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Un platero, literalmente un platero porque era plata. Hoy en día se estima que son 4 millones de dólares lo que ese día se quemaron en artilugios de magia. O sea que ese principado empezó a tambalearse, a debilitarse, ¿verdad? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tercer nivel de liberación. Quiere decir, resultado de lo que pasó en Éfeso, surgen las 7 iglesias de Apocalipsis. Surgen, se fundan, se establecen. ¿En dónde? ¿Esa iglesia dónde estaban? En Asia. ¿Y cuál era el principado que gobernaba Asia y el mundo entero? Mire, Asia y el mundo entero. Diana de los Efesios. Principado de Diana. Entonces, al ser quebrantado, se liberó el territorio, se liberó el espacio espiritual,
se liberó el lugar y en la región de Asia donde gobernaba antes Diana, ahora empezó a gobernar Jesucristo. ¿Y ustedes saben cuánto duró ese avivamiento? 200 años duró Asia con el evangelio posicionado. Hasta el punto que 200 años después, el mismo imperio romano, a través de Constantino, tuvo que legalizar el cristianismo. Tuvo que legalizar el cristianismo. Pero si la iglesia no se une, no toma conciencia de unidad y no ejerce autoridad en los aires, los principados y reyes espirituales que gobiernan ciudades y territorios, no importa cuántas actividades y cuántas cosas hagamos, ellos van a mantener el control. Porque hay un vacío de poder. Y si hay un vacío de poder, hay un golpe de autoridad. Entonces, si la iglesia no toma su lugar, el infierno la toma. Porque el infierno está unido, pero la iglesia está por unirse más, porque ya está unida. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo, aleluya. ¿Cuántos han entendido hoy el poder de la unidad? ¿Cuántos creen que esto es poderoso? Yo oro para que se le revele a cada uno, hijo, que se le revele a cada uno. Que entendamos que los esfuerzos que estamos haciendo, que la visión que tenemos no es para levantar una iglesia, no es para levantar un ministerio ni un nombre, sino para liberar una ciudad, liberar ciudades, liberar un país. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Preguntas. ¿O alguien quiera añadir algo o preguntar algo? Moisés. No hay aquí el... Ajá. Sí, ok. Padre, tres cositas que quiero solamente añadir. Una es, solo los convencidos, o pero mejor, solo los convertidos son salvos, los convencidos no. ¿Ok? La segunda es que cuando usted leía… Perdón, ¿te entendió eso? Eso es tremendo. Sí, Todos los convertidos son salvos. son salvos. Sí, porque él añadía, dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y para ser salvo hay que ser convertido, no convencido nada más. La segunda cosita o cosa que me llamó la atención y que sin ningún tipo de adulación, pero creo que Dios lo ha levantado a usted para este trabajo en el cual nosotros también estamos. Cuando yo leía, pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión y bueno, todo lo demás. Yo veía y se me reveló su nombre y yo decía, pero esto es tremendo, porque es lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver en este país. No solamente en Caracas, sino en toda Venezuela, que vamos a ver la gloria de Dios en este país. Amén. Y la otra cosa que llamó la atención de la iglesia, yo vi el sábado en la autopista Francisco Fajardo un carro con una imagen atrás de la Virgen Coromoto que decía: sabéis, hijos míos, que yo gobierno en Venezuela. Eso está rodando por toda Caracas. Si la iglesia se une, así como derribaron a Diana de los Efesios, así vamos a derribar a Coromoto y a quien se levante en el nombre del Señor. Pero tenemos que empezar a hacerlo ya, porque esto se está levantando y por supuesto nosotros somos la contraparte y bueno, aquí estamos listos para toda buena obra. Amén. Por cierto, hablando de eso, Diana de los Efesios y el culto a María es la misma continuación del mismo demonio de Semiramis, la esposa de Nimrod. Cuando usted ve la estatua de Semiramis, era una mujer con un niño en sus brazos. Eso fue unos 3000 años antes de Cristo. La esposa de Nimrod era un rey pagano, y este rey, él murió, pero la leyenda dice que él se retoñó otra vez, revivió una rama, y entonces su hijo Tamus, es llamado, tuvo un hijo con Semiramis, y ella tiene un niño llamado Tamus. Este Tamus, la mujer con el niño en los brazos,
es lo que se celebra el 25 de diciembre, realmente, ancestralmente, por los celtas y por los cultos paganos, porque es el dios del sol. Se celebra en la época de invierno. Y ese culto, así mismo es. Así mismo, wow, tremendo. Y este culto se celebraba ancestralmente. Después de este culto, con el imperio griego, fue cambiando el nombre. Y empezó a llamarse Diana, de los Efesios, la misma mujer, ¿verdad? Y después, con el catolicismo, la llamaron María. Ahora, el asunto no es María. María es una mujer que fue escogida por sus virtudes, porque era virtuosa y fue escogida para traer al Salvador al mundo. Así como fue escogido Sansón y fue escogido Moisés, fue escogido Noé para una misión, fue escogida María. Dios la escogió por su gracia. Pero entonces los hombres hacen el culto y desvían la visión, pero realmente es una confusión espiritual del mismo principado que se ha ido continuando a través de miles de años de existencia. Entonces, esto que está hablando él, ¿verdad? Es lo que hablábamos el domingo del matriarcado, quitarle la imagen al hombre, quitar la imagen del Padre Celestial, ¿verdad? Ahí vemos Semiramis, vemos Ninro y vemos Tamos. Por eso es que Cristo, Jesús, no nació el 25 de diciembre, sino nació por la época de julio, septiembre, entre septiembre, más o menos esa fecha, porque en Israel diciembre es pleno invierno y los pastores no pastan ovejas en invierno, sino están recogidas. Y las ovejas se pastan hasta septiembre, hasta que se recogen. Pero el 25 de diciembre ancestralmente se celebraba el culto a Tamos, el dios del sol. Cuando viene y Constantino establece y legaliza el cristianismo, lo convierte en catolicismo y se crea la iglesia católica, todos los cultos paganos empiezan a asumir nombres cristianos. Y todos los cultos paganos empiezan a asumir nuevos nombres. Y entre esos se estableció la fiesta como el 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Cuando realmente por más de 4.000 años era la celebración de Tamos. Y esto lo entendemos muy claramente estudiando la historia y entendiendo las realidades cósmicas, las realidades espirituales de los aires espirituales. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Por eso es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, las regiones celestes. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hija. Bueno, para que te vean ya discipulado del príncipe de paz. la gloria es de Dios, ¿verdad? El Señor me está trayendo a la mente que hay un principado que hay que derribar en Venezuela, que nombran mucho, que es la Trinidad. Así como el Padre decía, nosotros somos unidos en guerra, ¿verdad? Para liberar. Y tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. También Satanás tiene la Trinidad demoníaca, que es Negro Felipe, Guaycaipuro y María Leonza. Y como el Principado de Persia, está el Principado, el Señor me está trayendo a la mente, de María Leonza, que es la que trae laxivia, concupiscencia, seducción y también espíritus hexabélicos. Y esos principados se derriban con la unción de cuerpo. Dios le bendiga. Así mismo es, así mismo es. Gloria a Dios, así mismo es.